Hola y bienvenidos a este vídeo donde intentaré aclarar el problema de los telómeros. Para ello voy a tocar varios puntos. Primero empezaré hablando de las fases de la replicación del ADN: iniciación, elongación y terminación. Entonces explicaré el problema de los telómeros, daré un resumen a modo de vista general de todo el problema, factores que acortan los telómeros y cómo se relacionan los telómeros y el cáncer. Empezaremos con la iniciación de la replicación del ADN. El ADN tiene algunas regiones donde la replicación comienza. Se suelen llamar ORI-C. ORI-C. Cuando la replicación comienza, estas fracciones reclutan unas proteínas en un proceso dependiente de ATP que se llaman DNA y forman esta especie de ovillo. Acto seguido se reclutan las proteínas DNA-A y DNA-B, que aquí se encuentran. Y estas se unen a la fracción llamada DNA-U, DNA Unwinding Element, que es una fracción del ADN rica en restos de citosina y timina. Citosina y guanina. Esto es fácil de entender porque citosina y guanina forman simplemente dos enlaces de hidrógeno en contraposición a adenina y timina, que forman tres y es un enlace más fuerte. Entonces, se forma este DUE, DNA Unwinding Element, se separa y forma lo que se llama el Replication Fork. Pasemos pues al siguiente punto, que es la elongación, que aquí está de verdad el kit de la cuestión. En la elongación se junta lo que suele ser toda la maquinaria de replicación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la polimerasa 3, que es todo este mogollón de aquí, y empieza a replicar la cadena de ADN. La replicación, como sabemos, se hace en dirección 5', 3'. Entonces la hebra opuesta no tiene problema en replicarse de forma directa. Es decir, esta, la que se llama la leading strand, se replica directamente sin ningún problema. ¿De acuerdo? Sin embargo, la lagging strand, para poder replicarse en la misma dirección, tiene que hacer un giro más para poner esta fracción de la DNA polymerase 3 en dirección opuesta, pero que continúe con la replicación 5', 3'. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, tenemos la helicasa aquí, que separa la hebra de ADN. Aquí no han puesto la topoisomerasa, que es la que se encarga de la topoisomerasa 2, también llamada girasa, que es la que se encarga de evitar que haya un supercoiling, que se gire toda la cadena que se empiece a dar vueltas toda la cadena de ADN. En fin, la helicasa separa las dos hebras y se unen las SSB, Single Stranded Binding Protein, para dar estabilidad a la hebra simple de ADN. Entonces, lo que necesitamos aquí es un primer, una fracción de ARN que señala a esta polimerasa 3 que tiene que empezar la replicación, ¿de acuerdo? Entonces, se instala el primer, empieza a replicarse hasta que se encuentra con el primer final. Entonces se separa, todo esto lo organiza el sliding clamp, va juntando y separando, cuando llega aquí al final separa y vuelve a juntar aquí otra vez, donde una nueva primasa ha puesto un nuevo primer, y otra vez igual, hasta llegar otra vez al primer. Siguiente. Aquí he explicado por qué la replicación es en dirección 5', 3', ¿de acuerdo? Sabemos que, bueno, esto se cuenta así: 1, 2, 3, 4 y 5'. Entonces,
aquí una base, los nucleótidos tienen libre, la cadena que ya se ha formado, pues tiene libre el extremo 3'. Y la que llega, un nucleótido suelto por aquí, con cualquier base, pues experimenta una sustitución nucleofílica aquí en el grupo trifosfato y, bueno, como sabemos, pues esto liberaría el pirofosfato, que, bueno, esto es más de química orgánica, pues es una molécula estable, por lo tanto la reacción estaría favorecida, ¿de acuerdo? El principio de conservación de la energía, el universo va siempre a la menor energía, entonces si los productos liberan energía al formarse, pues la reacción está favorecida. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en estaba explicando lo de la 5'3'. Los fragmentos de Okazaki son estos fragmentos que se van formando de ADN a ARN primer. ADN a ARN primer. Entonces, seguimos en la siguiente fase, que es la terminación. Tenemos la cadena madre o padre de ADN y la que se ha vuelto a formar, la que se acaba de formar, formada por ADN y ARN del primer. Entonces los primers de ARN se retiran y la ADN polimerasa pone nuevos fragmentos de ADN, los sustituye para hacer una hebra continua de ADN. Y la ADN ligasa los une, ¿vale? Completamente al final. Entonces, ¿qué pasa? Que para que la DNA polimerasa pueda reconocer los primers, necesita un fragmento de ADN antes del primer, ¿de acuerdo? Entonces, con todos los primers no hay problema, menos con el último primer, porque no tiene fracción de ADN al final. Entonces se produce el acortamiento de la hebra de ADN, ¿de acuerdo? Pero como sabemos que esto se puede comparar al cordón zapato, ¿vale? Que se va acortando cada vez que se produce una división celular. Pero, ¿qué pasa? Que esto la célula como está preparado para ello. Por eso esto es lo que se llama los telómeros. No codifican para ninguna proteína y están ahí protegiendo la información genética del ADN. Hasta que ya, como si fuera exactamente la analogía del cordón del zapato, la parte esta de plástico se acaba y el cordón se empieza a deshacer. Pues lo mismo pasaría con el ADN, ya empezaría la senescencia, las células empiezan a morir y demás. ¿De acuerdo? Aquí se explica uno de los mecanismos que tiene la célula para solucionar esto, que es las telomerasas. La telomerasa se une, como hemos explicado antes, al fragmento que no se ha podido replicar. ¿De acuerdo? Que no se ha podido replicar. Entonces, la telomerasa lleva un fragmento de ARN aquí y empieza lo que se llama una transcripción inversa, desde ARN a ADN. Entonces, estira un poquito más el telómero y acto seguido viene otra polimerasa y replica todo lo que con un primer y con todo vuelve a replicar la cadena de ADN y así pues se restaura el telómero. Entonces, ¿qué pasa? Que este mecanismo no siempre se puede utilizar. Aquí hay en resumen, aquí vemos lo del primer, tal, missing, se queda la cadena aquí en el aire y cada vez que se va produciendo copias del ADN, pues se van acortando. Sin embargo, hay veces que esto no se evita, por ejemplo, en las células madre, como por ejemplo el huevo, el esperma, el óvulo y el esperma y tal, y estas células pues se pueden dividir sin parar y sin problema, ¿no? Pero en las células somáticas la función de la telomerasa está a un nivel mucho más bajo, ¿no? Haciendo que las células sean mortales.
De acuerdo. Entonces, hay otros factores que hacen que los telómeros se acorten, como son, pues, por supuesto, el componente genético, que hace que nuestros telómeros sean más o menos largos, y está asociado con muchas enfermedades, la longitud de los telómeros. Si dañamos el ADN, ya sea pues con radiación solar o con productos químicos o con lo que sea, el envejecimiento, por supuesto, que ya hemos visto antes, el estilo de vida, fumar, la obesidad, el consumo de alcohol, también si tienes estrés oxidativo, estrés en la vida, pues todo eso afecta a la longitud de los telómeros. Y en último lugar, pues esto daría la senescencia celular y puede producir enfermedades, como por ejemplo inflamaciones o afectar en la reparación de los tejidos, y pues también está relacionado con la aterosclerosis, la angina de pecho y otras enfermedades cardiovasculares, además de, por supuesto, el cáncer. En una célula normal, pues la actividad de las telomerasas está medianamente controlada y los telómeros se van acortando hasta que se produce ya la senescencia y la célula se muere. Sin embargo, en algunas células pues, se inhiben estos factores que producirían la muerte celular cuando es necesario, la apoptosis, y se da a la célula el carácter de célula inmortal. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya quedado un poco más claro y os haya gustado el vídeo. Gracias.